Apocalipsis capítulo 9, es el que estamos estudiando dentro de lo que es el juicio por la rebeldía del hombre. Y estamos viendo el juicio continuo por fuerzas malignas que abarca todo el capítulo 9, del versículo 1 hasta el 21. Todo el capítulo 9 habla de ello. Y todavía seguimos en lo que es la quinta trompeta, el primer ay. Hoy vamos a ponerle juicio continuo por las fuerzas malignas, parte 3. Y ayer veíamos el versículo 8 del capítulo 9, que dice, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Y lo que estamos viendo es de que las fuerzas malignas, las fuerzas demoníacas, pues, que actúan en las mentes de los hombres, son algo llamativas. Estuvimos viendo una cita del libro de Proverbios. Obviamente no es una mujer literal. No con ello estamos diciendo que la mujer es la causante de todo, para nada. O sea, no es literal. Lo que dice Proverbios es de que una mujer representa lo que son las falsas ideas, las falsas doctrinas, las falsas filosofías. Cuando menciona el por qué menciona a la mujer, es porque la mujer inspira más confianza. Por ejemplo, si vamos a tomar un camión, una ruta, y ya es de noche, si va uno solo o va uno con su esposa o va un par de novios y ven a una mujer ahí, van con mucha más confianza. Llegan al paradero y con toda la confianza llegan. Pero si ven a un hombre, es como que no se acercan tan pronto. Eso es en lo que se refiere a la Biblia. Cuando dice tenían cabello como cabello de mujer, es porque una mujer genera más confianza. Este, y eso lo vemos pues en las situaciones del mundo. Pero lo que simboliza en el libro de Proverbios es todo lo que ya hemos dicho. No es para tomarlo muy a pecho, decir, es la mujer, no, porque dice sus dientes eran como dientes como de león. O sea, lo que busca es llegar con esa confianza, llegar con esa algo deslumbrante también. Obviamente una mujer llama mucho más la atención que un hombre, hasta en las propias mujeres llama la atención. Un hombre no llama tanto la atención. Hay algunas ideas que llaman mucho la atención a las personas. Así es como entran los poderes malignos, las fuerzas demoníacas, a las mentes de aquellos hombres que luego los cambian, les pervierten todas las ideas y les hacen creer que lo que piensan, lo que creen es la verdad pura y absoluta. Bueno, dice el versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Fíjense, lo que nos menciona son que las líneas de batalla no van a cesar, y que incluso hay hasta un anuncio. Dice, porque al mencionar el ruido es como si anunciasen los poderes malignos, anunciando de que siempre van a estar en continua guerra, no van a parar, no van a cesar, siempre van a tratar de engañar al ser humano, de hacerlo su títere, obviamente para buscar la perdición y destruir aquel hombre, aquel ser humano, el cual ya hayan sido tomados por los espíritus malignos, y pues lo que buscan es la destrucción total solamente. Aquí lo que estamos viendo en la quinta trompeta es el tormento, pero ya en la sexta vamos a ver la muerte física, en algunos casos, y muerte espiritual, esa sí es segura. ¿Por qué? Porque no tienen el sello. O sea, ya hemos visto de que van a atormentar solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios. Y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y también hemos dicho que no porque los que tengamos el Espíritu Santo, los que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo, no significa que no vayamos a sufrir un daño. O sea, no sufriremos el daño de esas ideas, pero, o sea,
no tendremos el apego a esas ideas, o no seremos dominados por esas ideas, pero de que algún daño hemos de sufrir, pues sí, un daño colateral, como decíamos ayer. Y luego dice el versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya vimos lo que significa 5 meses, que es la mitad. El número 5 es la mitad de un entero, punto 5, de algo completo, pues el 5 es la mitad. El tormento solamente es la mitad de lo que le espera a aquellos seres humanos. Y esto es cierto, esto que estamos viendo es palabra de Dios. No debemos de tomarlo como un juego, sino que debemos darnos cuenta de que Dios nos está advirtiendo a través de su palabra, todo porque el hombre es rebelde a Dios. Todo eso se quitaría si el hombre obedeciera la voluntad de Dios, su palabra. Entonces no tendrían acceso esos poderes demonios en el ser humano. Pero como el hombre es rebelde, pues entonces se le abre la puerta de par en par. Cuando dice tenían colas como escorpiones y en sus colas tenían el poder, los escorpiones tienen unas colas muy grandes. Entonces eso sugiere que el alcance es aún mayor. Alcanzan todas las ideas, todos los gustos, todos los sentimientos, todas las emociones en un ser humano. Por el simbolismo de la cola del escorpión. Cuando dice tenían colas como de escorpiones, el alcance en un propio ser humano es mucho. Y también tienen un alcance y una habilidad y facilidad para poder moverse rápidamente de un ser humano a otro ser humano. Aunque no lo veamos, esto es cierto. El alcance dice ahí, me voy a brincar ahí al versículo 16, cuando dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice Juan, yo oí su número. Imagínense 200 millones de seres infernales por todo el mundo para engañar, para destruir con esas falsas ideas, con esa falsa doctrina, con esa falsa religión, con esos falsos pensamientos, para destruirlos, porque ese es su propósito, destruir al ser humano. No es para algo benéfico. Y se va a presentar como cabello de mujer, es decir, como algo llamativo, algo que genera confianza, como algo que aparentemente es bueno, y que si se dejan envolver, entonces todos esos 200 millones que hay por todo el mundo, es algo para pensar, es algo para meditar. Hay que blindar nuestra mente, y la única manera que podemos blindar nuestra mente es bautizándonos para recibir el Espíritu Santo. Dice la escritura, el versículo 11, que es donde termina el primer ay, o también la quinta trompeta. Cuando dice el primer ay es porque es algo más fuerte, como cuando uno se pega, es una exclamación ay, o sea, es algo más fuerte que las 4 primeras trompetas. Y es muy paralelo la quinta trompeta a la sexta trompeta, o son como muy hermanas, muy hermanos las situaciones por las que pasa una con otra. Dice el versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. En hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Cuando leímos capítulo 9, versículo 1, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, ese ángel caído, que en otros pasajes que leímos nos decía como un lucero o como un rayo, es el rey que gobierna a todos los seres, a todos los espíritus, a todos esos 200 millones que están en guerra contra el ser humano para destruirlo, para llevarlo a la perdición, como cuando les oscurecen los pensamientos, el razonamiento, el humo que sale y luego las acciones que comete el ser humano. Ese rey, pues, ese rey que tienen ellos es el mismo diablo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Aquí encontramos la palabra en griego Apolión,
Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí está la palabra en el griego, apolión, destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia significa vida eterna. Es el ladrón que viene para tres cosas: para hurtar, para matar y para destruir. Para hurtar, para robar la tranquilidad, para robar la paz, para robar la oportunidad de vida eterna. ¿Cómo cambia los pensamientos? Como cuando uno evangeliza y dicen las personas, cuando uno llega al tema del bautismo, entonces las personas dicen, no, pues es que yo ya me bauticé, de bebé ya me bautizaron, o sea, ya tengo yo el bautismo, ¿por qué me tengo que volver a bautizar? Pero estamos hablando de que ese Apolión, ese destructor, les ha robado la oportunidad de vida eterna, porque obviamente un bautismo tiene que ser de corazón, tiene que ser con el conocimiento de que se ha pecado y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y bautizarse es sepultados completamente dentro del agua para andar en nueva vida. Pero les ha cambiado los pensamientos, la falsa enseñanza, la falsa doctrina, y les roba la oportunidad de vida eterna. Yo me he topado casos en donde, no, pues es que yo no me tengo por qué bautizar, si ya me bautizaron. Pero ese no fue un bautismo bíblico, es un bautismo de una falsa enseñanza, de una falsa creencia, movido por el que vino a robar. Y le roba la oportunidad de que tengan vida y vida en abundancia. Y le roba la tranquilidad y le roba la paz. Y los destruye sus vidas por completo y los mata en un sentido espiritual. Los mata y a veces en un sentido físico. Porque dice Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, 3, dice la escritura, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este Judas, por ser rebelde a nuestro Señor Jesucristo, por sus ideas, entró Satanás en él, a cambiarle los pensamientos, las ideas, a pervertirlo por completamente, de modo que lo que hizo fue que lo que pensó Judas, pensó que lo que estaba haciendo era algo bueno, para él, solamente para él. Va y traiciona a nuestro Señor Jesucristo, lo entrega, recibe un pago, pero luego viene ese remordimiento de conciencia de haber hecho algo malo. ¿Todo por qué? Porque entró Satanás a su mente, cambió sus ideas, sus pensamientos. ¿Todo por qué? Porque Judas fue rebelde a Jesús. Y cuando todo termina, cuando Judas se da cuenta, al no poder soportar, viene el suicidio. Es decir, Satanás le robó a Judas la oportunidad de vida eterna. Le robó la propia vida física. Le robó la paz y la tranquilidad. Le robó la gloria de estar ante Dios. Y luego lo destruyó espiritualmente, lo hizo garras. El diablo agarra a alguien y lo hace garra, lo destruye. Por eso el simbolismo de los dientes como león, que destroza y deshace completamente. Y Judas lo mató también, porque Judas, al no poder soportar todo lo que su conciencia le había dicho, fue y se quitó la vida. Esa es la obra de Satanás. Esa es la obra de todos los espíritus malignos, de todos los 200 millones que cada día están trabajando para destruir al propio ser humano. Y eso, como vimos en el versículo 9, dice, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, es decir, continuamente. No cesan, no se cansan de destruir, de matar, de robar. Dice el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 20, dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, el destructor en hebreo, el Seol y el Abadón que leímos en Apocalipsis en hebreo, es decir, el destructor nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos, es decir, nunca se cansa, nunca llena, no tiene llenadero, como dicen, este destructor no tiene llenadero, quiere estar destruyendo y destruyendo y destruyendo almas. Ese es su propósito, destruir al ser humano.
convertirlo en nada, acabar con su vida espiritual, quitarle y robarle la oportunidad de vida eterna. Y lo ha logrado en muchos casos, en millones de casos lo ha hecho. A muchas personas hoy en día les quita esa oportunidad de tener vida eterna al cambiarles o al meterles unas ideas falsas acerca de la palabra de Dios. Por seres humanos que también tienen los ojos, como hemos dicho ahí, como dijo el libro de Proverbios, que en sus ojos está ese deseo, aquellos líderes que tienen ese deseo o esa ambición, cegados, siendo rebeldes a la palabra, entra los demonios, los cambian y por consiguiente ellos también seducen a las almas, porque el propio ser humano es el que es utilizado por el diablo y por todos estos millones y millones de seres infernales. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, a las almas rebeldes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, son hijos del demonio, son hijos de Satanás, que están al servicio, a veces ni se dan cuenta lo que están haciendo, no saben que están siendo utilizados por el diablo, o a veces puede ser que se den cuenta, pero como no les conviene por la codicia, por la ambición, por el dominio, por el poder que tienen, ya sea económico, ya sea de mujeres, o en su defecto de hombres, el deseo carnal, y todo ello los lleva a seducir a esas almas rebeldes, a esas almas inconstantes que creen, no creen, que obedecen a Dios, no le obedecen, que en ocasiones hablan de Dios, pero luego no. Todas esas almas, o sea, seres vivos, seres humanos, que son rebeldes a Dios, son presa fácil de todos esos seres infernales que andan por todo el mundo para engañar, para matar, para destruir. Utilizan a hombres llenos de ambición, llenos de codicia, llenos de adulterio, los utilizan como líderes para luego, a través de ellos, llevarse a mucho más gente. Y ese es un tormento por el cual está pasando gran parte de la humanidad hoy en día. Esa es una verdad, por eso es un juicio continuo, es una verdad que no podemos negar. Aquí el asunto es de que hay que abrir bien los ojos, hay que abrir bien el entendimiento, hay que conocer más a Dios a través de su palabra, hay que leer, hay que escudriñar, hay que darnos cuenta de que el infierno es real, algún día será real, pero que aunque nadie está todavía en el infierno, pero las ideas infernales fluyen del mismo infierno porque es el lugar del diablo, esas ideas para llevar a más personas a ese lugar. Y esas ideas son las que los espíritus malignos están llevando por todo el mundo y entrando a los pensamientos de las personas hasta la mente, hasta el corazón, se meten para cambiarles sus ideas, para implantarles ideas desviadas de la propia palabra de Dios. Todo contrario a Dios, todo contrario a Dios, es lo que hacen esos seres infernales. Cuando uno cita sacados del propio infierno, es un simbolismo porque obviamente nadie está en el infierno, pero ya están en el abismo. Pero las ideas sí son infernales, o sea, estamos hablando solamente de un simbolismo, pero sí son sacadas de ahí, y son llevadas, y entran, todo porque el hombre es rebelde a Dios. El hombre no se quiere sujetar a Dios. El hombre prefiere sujetarse a las tradiciones, a los mandamientos de hombres, a las enseñanzas de los papás, que al propio Dios. No es que mi papá, mi mamá me enseñó cierta religión y yo llevo la religión familiar. Y aquí Dios nos está hablando a través de su palabra. El diablo ha engañado a miles y a miles de personas, robándoles la oportunidad de vida eterna por el bautismo, por la falsa doctrina que a través de la palabra ha metido en todas las mentes de todos los que se han perdido. Quiso hacerlo con el mismo Señor Jesucristo cuando lo tentó. Le siempre citaba porque escrito está, conociendo la escritura, desviándola por completo, pero obviamente estamos hablando del que inspiró la escritura,
Decía, no, no solamente a tu Dios, está también escrito que solamente a tu Dios adorarás. Siempre Jesucristo le respondía también con la escritura, pero el propio diablo le ponía, le citaba Biblia. Pero Jesucristo, que es Dios, pues se la citaba por completo. Lo que hace el diablo es desviar la palabra, meterla en la mente para seducir a mucho más almas, atormentarlas, y el único propósito que tiene es matar, es robar, matar, destruir. Y ese demonio, Satanás, esa estrella, es el rey de todos esos 200 millones de seres infernales que andan por todo el mundo y de todos los que les hacen caso, que llevan su propia ideología, sus propios pensamientos y sus propias falsas enseñanzas, falsas ideas y falsas doctrinas. Y con esto termina la quinta trompeta y el primer ay. El primer ay ya pasó, no significa que ya pasó, sino que ya pasó en la forma escrita, pero sigue sucediendo porque es un juicio continuo por las obras malignas. ¿Por qué? Porque el hombre es rebelde a Dios. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.